estamos aquí presentes, revélate, Señor, que hoy podamos salir de aquí teniendo un concepto de ti más amplio y que eso permita que nos podamos amarte más, Señor, y podamos aplicar consejos como los que estas 3 semanas vamos a aprender en el libro de Proverbios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo inicié primero con una pregunta antes de entrar, que es el temor del Señor. Uno de los temas importantes de Proverbios es el temor del Señor. El segundo tema habla acerca, que vamos a hablar, de sabiduría. Y el tercero es acerca del necio. Entonces, esos son los 3 del necio. Listo, son los 3 temas que vamos a hablar en las 3 diferentes clases. Pregunto, ¿qué no es el temor del Señor? Antes de iniciar con temor del Señor, ¿qué no es? No es miedo. Miedo, ok. ¿Qué más? ¿Qué no es temor del Señor? Yoli dice no tenerle miedo. Pero le pregunto, ¿aquellas personas que no tienen a Cristo como su Señor deberían de tenerle miedo a Dios? Sí, claro, porque va a haber un día final, va a haber un juicio final. Y lamentablemente aquellos que no han creído en Cristo, sabemos que van a pasar una eternidad en un lugar alejado de Él. Entonces sí deberían de tenerle miedo. Pero nosotros los que somos hijos de Dios, no es miedo. ¿Qué otra cosa? Además, ¿qué no es temor de Dios? Temor de Dios no es una conciencia moral, social o ética o humanitaria. No es nada, no tiene que ver con los valores, moral, no. Eso no es el temor del Señor. Y tampoco el temor de Dios no es de esa emoción creada por un ambiente, que de repente yo estoy en una catedral grandísima allá en Inglaterra, que hay una catedral que es bellísima, y hay quietud, y ese es el temor del Señor, porque esto está asombroso y esto es bello. No. Eso no es temor del Señor. Ahora, ¿qué sí es temor del Señor? Que sí nos los muestra este capítulo 1, versículo del 1 al 7. Es prudencia. El temor del Señor es prudencia. ¿Quién más? ¿Qué piensan los demás, por favor? ¿Qué dice el versículo 7? Perdón. Es respeto. Respeto. Principio del, ¿Ah? principio del conocimiento. Principio de la sabiduría. El principio del conocimiento, el principio de la sabiduría. Es esa reverencia que una persona, que todos debemos de tener ante Dios, con ese conocimiento de quién es Él, de quién es nuestro Dios, de cuáles son sus atributos. Ahora, el temor que atormenta en el mundo puede ser reemplazado por el temor del Señor. Y yo me puse a investigar porque eso es una parte de la respuesta aquí, en esta primera parte, ¿qué es el temor del Señor? Y primera, no sé si alguien puede buscar primera de Juan capítulo 4, 17, porque el temor que el mundo muestra, como que ese miedo, ese temor, cuando uno no tiene a Cristo en el Señor, en nuestro corazón, eso sí es reemplazado cuando hay temor del Señor en nuestro corazón. Y primera de Juan 4, 17 sí lo indica. No sé si alguno lo tiene, por favor. Dice así: ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. Exactamente, es decir, en el día del juicio, un día que aquellos que sí deberían de tenerle temor al Señor, porque Él va a condenar a aquellos que no han creído en Cristo, nosotros no debemos de tener ese miedo. No lo debemos de tener porque es reemplazado con el poder, es reemplazado con el amor. Y en esencia, todo lo que controla el intelecto, que es lo que te dice el versículo, el temor del Señor es el principio del conocimiento, dice la NBI.
Y todo lo que controla el intelecto controla las emociones. Es decir, si yo tengo temor al Señor y eso inicia desde el conocimiento, desde mi pensamiento, ¿qué va a hacer? Va a controlar mis emociones. Algo nuevo que aprendí estudiando esto del temor del Señor y el principio del conocimiento, nosotros tenemos nuestro pensamiento, pero el pensamiento como tal, la parte de la mente está dividida en dos, en el pensamiento y el conocimiento. El pensamiento es lo que yo creo, lo que yo he creído de mi niñez, de lo que he aprendido durante toda la vida. El conocimiento es lo que va a reemplazar aquello que a veces hemos pensado que está mal. Por esa razón el Señor dice que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, el conocimiento nos va a ayudar a encontrar ese verdadero temor del Señor. Este autor, David Barker, decía: la esencia de la teología del libro de Proverbios se encuentra en la idea que toda la vida, sea lo aparentemente sagrado o sea lo aparentemente secular, tiene que estar arraigada en el temor del Señor. Toda nuestra vida debe estar arraigada en el temor del Señor. Ahora, el versículo capítulo 8, 13, y aquí voy a necesitar mucho su ayuda y que ustedes, como ya sabemos que son consejos, piensen los consejos que vamos a empezar a leer. ¿Qué quiere decir ese consejo en nuestra vida? ¿Cómo sabemos que una persona reconoce a Dios? ¿Qué dice Proverbios 8, 13? ¿Cómo sabemos que una persona reconoce a Dios? El temor de Jehová es aborrecer el mal. No aborrezco la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer cuál es el camino de Dios? ¿Cómo yo puedo saber que una persona reconoce el camino de Dios y tiene temor de Dios? Pues haciendo lo que Él dice. Porque aborrece lo malo. Muy claro te lo dice. Quien teme al Señor aborrece lo malo, dice la NBI. Es decir, si yo tengo temor de Dios, yo aborrezco lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Y un ejemplo de eso, porque la idea es que aquí podamos ayudarnos, porque son consejos, y uno va a entender el proverbio cuando también es aplicado a tu vida. Y es cuando una persona que reconoce que su lengua edifica y no destruye, sus palabras va a entender que las palabras que salen de su boca son para bendecir y no para maldecir. Entonces, si en mi boca hay chisme, hay murmuración, hay crítica, ¿qué ocurre? Estoy no teniendo temor de Dios en ese momento. Entonces, debo arrepentirme y aborrecer lo que estoy haciendo. ¿Cómo puede una persona saber lo que Dios considera mal? Es una pregunta muy sencilla, pero ¿cómo? Leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque es la verdad. Leyendo la Biblia. Una persona va a reconocer realmente qué es lo que el Señor le aborrece, porque el Señor le aborrece el arrogante, la lengua persona. La lengua que no edifica es porque tiene una comunión con Él y eso se logra por medio de su palabra. Tú conoces el temor de Dios, tú conoces que no le gusta a tu Señor solamente por medio de su palabra. Esta pregunta yo quiero que podamos desarrollarla juntos y ahí están los títulos y cada uno si puede leerlo. Y es por qué debemos de temer a Dios. Porque es tan importante que cuando yo hablo o yo soy arrogante o me puede venir el orgullo en mi corazón o puedo ser despreciativa, como él dice, el tema de la lengua, una lengua que no edifica. ¿Por qué razón yo debo de ser consciente las 24 horas de que en mí se albergue el temor de Dios? ¿Por qué? Y
Aquí está desarrollado, pero como yo les mencioné ahorita, cada versículo te indica el por qué. Entonces, como somos aquí 4, la idea es que cada uno pueda leer un versículo y que cuando lea este versículo pueda decir por qué cree que esa parte de ese tema es importante. Es decir, primero, debemos de temer a Dios, es porque temer a Dios, Él tiene derechos porque Él es el creador, porque Él es juez y Él es dueño de todo. Entonces yo debo de creer en tener temor de Dios porque es juez, creador y dueño de todo. Entonces, alguien que pueda leer, la idea es que podamos leer el versículo y que lo podamos explicar. Como el versículo capítulo 5, versículo 21, ahí aparece, si alguno lo puede leer. ¿Por qué debemos temer a Dios? ¿Qué dice ese versículo acerca del temor de Dios? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos los senderos. Entonces, ¿qué significa eso, Adri? Que el Señor nos ve en todo lo que hacemos. Ok, muy bien. El Señor nos ve en todo lo que hacemos. ¿Quién puede leer el siguiente, el 19 y 21? Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Nosotros los hombres tenemos muchos planes, pero el consejo del Señor es el que realmente permanece y el que siempre va a realizar. Y es porque Él es dueño de todo. Exacto. Como Él es dueño de todo, mi consejo se realiza con o sin tu consentimiento, pero yo lo voy a realizar. Muy bien. El 12:2, si alguno lo puede leer. El Señor está El bueno, en la angustia. el bueno alcanzará el favor del Señor, mas Él condenará al hombre de malos designios. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere decir eso? Digamos. Dale, mi amor. No, pero tranquilo, podemos esperar, no hay afán. Es decir, la idea de estos refranes es no responder tampoco de inmediato. Es un refrán, tenemos que encontrar qué quiere decir eso, entonces tranquilo, no se preocupe, ¿qué significará? Que siempre uno que esté haciendo el bien, esté haciendo las cosas como Dios se lo ha puesto a uno, ¿no? Va a alcanzar todas esas. Sí, pues, y yo anexaría algo más. Aquí dice, él condenará al hombre de malos designios, como él dice que él es el juez. Entonces, él es el que condena nuestros actos. Entonces, pues, aquí el consejo es, mira bien lo que estás haciendo porque tienes un juez que te está viendo. Muy bien, gracias, muchas gracias. El 15-29. Yo no voy a hablar, ustedes así como Lore y don Raúl que están hablando, porque son consejos y cada uno la idea es que pueda entender qué dice ese consejo. Yoli, el 15-29. El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. El Señor es misericordioso, Él escucha el clamor y escucha las peticiones. Entonces, tener temor del Señor es tener la certeza de que Él te escucha. Amén. Qué hermoso. Gracias. Segundo, otra de las cosas que debemos de temer a Dios es porque Él comprende cuál es lo mejor para nosotros. Que el bienestar, que Él quiere mi bienestar, es decir, entender que yo debo de tener temor de Dios porque Él quiere lo mejor para mí. ¿Han pensado en eso? Yo cuando estudié, yo hice un estudio de esto, no crean que yo solo saqué todo esto, no, eso fue ayuda de amigos, de ancianos, de personas mayores. Hay un pastor que escribió un libro y también le hice muchas preguntas, entonces la idea es pensar en eso, que el Señor, cuando tengo temor de Dios, Él quiere lo mejor para mí. ¿Qué dice el versículo 28 y 25? Porque Él quiere lo mejor. Dice, el hombre arrogante suscita rencillas, mas el que confía en el Señor prosperará. Pues cuando yo soy una persona arrogante, siempre creo que tengo toda la razón y cuando alguien quiere venir a darme un consejo, quizás yo rechazo eso, porque yo me la sé. Pero si yo confío en el Señor y sé que Él quiere lo mejor para mí y yo cumplo con su palabra, pues Él me va a prosperar.
Que la misma palabra también lo dice. Primeramente el Señor y lo demás viene por añadidura. Gracias. ¿Tú puedes leer el 19:23, por favor? Gracias, Lore. Este acá mismo. Mira, mira. El temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. El temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. No sé, yo leo esto y me acuerdo mucho de un fragmento, creo que también es de acá de Proverbios, que dice: el perezoso será subyugado y el diligente gobernará. De cierta manera, ser arrogante y no tener temor de Dios te incita a la pereza, te incita como que, bueno, yo merezco todo, sin hacer nada, todo me tiene que llegar acá a la cama. Pero escrito está que el perezoso va a ser subyugado, va a sufrir las consecuencias en el futuro. Mientras que el que tiene temor de Dios, que es esa persona que sabe que Dios no te va a enviar todo en bandeja de plata, sino que Dios en diversos capítulos, creo que en el libro de Josué, por ejemplo, creo, te dice como que, hey, anda, hazle vos, yo te ayudo, pero conseguilo vos, ¿cierto? Esa persona que sabe eso es esa persona que tiene temor de Dios, porque sabe que Dios lo está mandando a ejecutar, como cuando en uno de las parábolas de Jesús, Jesús les dice, creo que es la parábola de las monedas: hey, si yo te doy 5.000, tráeme 10.000, pero no me vas a traer 1.000 porque te los quito. Entonces es eso, el que se le da 5.000, el que se le da 2.500 va con ese temor de Dios y va y ejecuta. Sin ser tocado por el mal. Sin ser tocado por el mal, claro. Claro. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Quién puede leer el 16:9? Angélica. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Eso no siempre es tan bonito. Nosotros planeamos como lo queremos, pero Dios lo sabe mejor. Y a veces nos dirige en caminos que a primera vista nos parecen no tan favorables, pero son los mejores. Gracias. Uno último que quiero añadir ahí que no estaba, y es Proverbio 3, versículo 8, y él dice... pero antes de eso, en el versículo 7 dice: teme al Señor, huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Ese me encantó, porque es como también reconocer, si yo tengo temor de Dios y huyo del mal, Él me va a dar salud a mi cuerpo y va a fortalecer todo mi ser. Entonces miren todo lo que Él quiere mencionar, cómo está preocupado por nuestro bienestar cuando tenemos temor de Él. Temer a Dios no es rebelarme ante su voluntad. Temer a Dios no es rebelarme ante su voluntad. Francisco, ¿tú quieres leer el 19:3, por favor? La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita al Señor. La insensatez del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Es como cuando el hombre no es sensato en las cosas, no engaña, va en contra de Dios. Engaña los principios de Dios. Ok, alguien que pueda ayudarle, como un ejemplo. No, la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Yo creo que ahí podemos recordar a Jonás, porque Jonás fue insensato, él conocía la palabra del Señor, tenía temor del Señor, pero fue insensato, dijo: no, Dios, tú estás equivocado, yo no me voy para allá, yo me voy para otra parte. Entonces, eso hizo que el Señor se irritara contra él. Wow. Es cuando escuchamos al Señor, pero no le obedecemos porque creemos que equivocamos. Gracias. Y vas a decir algo. Y también es como la semilla que cae en la parte superficial de la tierra, ¿cierto? Es una semilla que se alegra de escuchar la palabra, que crece rápidamente, pero como no tiene raíces, entonces rápidamente también es ahogada. Cuando la palabra
Llega. Muy bien. El 17:15. Recuerdan, el temor a Dios no es rebelarme ante su voluntad. Ya yo le mencionó con Francisco y wow, el Señor se irrita cuando lo hacemos. El que justifica al impío y el que condena al justo. Ambos son igualmente abominación al Señor. Bueno, normalmente es como cuando la palabra dice, le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, normalmente, sí, esa es la justicia del mundo, ¿no? Nosotros ahorita vemos mucho, ¿verdad? Las personas de repente ahorita con el homosexualismo, con este tema que han atacado tanto a las familias, hay personas que justifican al impío, hay cristianos que pueden caer en justificar al impío y condenar al justo, condenar a aquel que está diciendo, no, eso no es lo que la Biblia dice, eso no fue lo que el Señor dice en su palabra, ¿no? Entonces, qué duro que eso es abominación al Pues, Señor. de hecho, no sé si será relevante, pero escuché que el Papa había aprobado el matrimonio y porque él dice que ellos no tienen ninguna enfermedad, que eso está bien, que hay que amarlos. Entonces, eso es cuando justificamos al impío. El 28:14. Si alguien lo puede leer y explicar. Hacia allá tenemos un público a la derecha. El 28:14. 28:14. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Este pasaje nos muestra el paralelo del corazón del hombre. Está el primero que escoge siempre temer al Señor y seguir sus caminos. Y dice que Dios mismo hará que este hombre sea bienaventurado. Y nos muestra también aquel que endurece su corazón a la voluntad de Dios. Y como ahorita veíamos, el que endurece su corazón a la voluntad de Dios está por fuera del temor de Dios, no está temiendo a Dios. Y nos dice también que esta persona que endurece su corazón a la voluntad de Dios caerá en infortunio, tendrá una vida de infortunio. Gracias. Temer a Dios es buscarlo y someterme a Él. Temer es buscar la palabra, someterme a Él en todas las áreas de mi vida. ¿Qué dice el versículo 4 y 5 del capítulo 2? Si alguien lo puede leer. Recordemos, buscarlo, someterme a Él. Aquellos que sí, está ahí en la hojita también. Sí, la idea es que está todo en la hojita para que podamos reflexionar. Si la buscas como a la plata y la procuras como a los tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso, mi Adri? Tranquila. Hay que buscar al Señor con tantas ansias para poder tener mucho más conocimiento de Él, tener una relación mucho más profunda en donde uno pueda no tener ese temor de miedo, sino ese temor de reverencia. Gracias. Ajá, perdón, gracias. Quiero decir algo ahí también, y es que el versículo dice que además hay que procurar, es decir, no es solamente leer la Biblia, sino meditarla y obedecerla, porque pues, yo la puedo encontrar, la puedo leer, pero no es suficiente, porque llegar al conocimiento implica buscar y procurar. Gracias, Jolie. De nada vale llegar al temor, no llegamos a un verdadero temor si solo queda en el conocimiento. Hay que aplicar, hay que procurar. Gracias, Adri, Jolie. ¿Qué dice el 3 del 5 al 6? Ese es muy tomado por muchos. El capítulo 3, versículos 5, 6. ¿Quién alguno lo quiera leer? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Sí, a veces nuestro entendimiento nos quiere llevar a caminos errados y a veces uno tiene que caminar contra los entendimientos en cuanto sabe que el Señor quiere.
Sí, Entonces, gracias. en todos los caminos siempre hay que estar hablando con el Señor donde Él quiere que vamos. A veces es contra la lógica. Todos los caminos. Gracias. Ahora, pensemos en el capítulo 1, el versículo 26 al 30. ¿Cuáles son las consecuencias de negarse a escoger el temor del Señor o su consejo? ¿Cuál es la consecuencia? Miren que yo le di un ejemplo, Jonás. Y hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de aquellos que decidieron, yo no voy a tener temor del Señor, yo no voy a seguir tu consejo. Si tú me estás diciendo que vaya a tal lugar, yo no voy a ir a ese lugar, lo siento, yo me voy a rebelar contra ti. Hay una consecuencia. Y eso sí lo dice Proverbio. Hay consecuencias cuando nosotros no le prestamos atención al consejo de Dios, a la guía de Dios. Dios quiere guiarnos en esta vida. ¿Puede leer algunos Proverbios, capítulo 1, 26 al 30? Por favor. Esto también, ¿verdad? Sí, ahí está. También yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormenta lo que temen, y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Fuerte. Ese Ahí pasaje. nosotros vemos la ira del Señor hacia nosotros. Aunque Él sea lento para la ira, igualito Él se molesta, se disgusta y Él no nos reconoce, pues igual como nosotros no lo hicimos con Él. Se burlará. ¿Qué más? ¿Qué otra persona? Dos personas que puedan decir, hay consecuencias, ¿no? Es decir, tú estás diciendo la ira, ¿verdad? Y vemos la ira de Dios. De hecho, aquí dice, pues vendrá sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán y yo no. No los escucharé. Qué duro. ¿Qué otra consecuencia, además de la que Lore, qué demás pueden ver en ese proverbio allí? No va a responder, o sea, lo vamos a llamar, pero No. No lo vamos a encontrar también. Otra consecuencia que yo veo aquí es que el miedo, vamos a estar viviendo esclavos al miedo. El versículo 27 dice, cuando el miedo te sobrevenga como una tormenta, es decir, vamos a vivir en el miedo, esclavos en el miedo, no va a haber nada que nos saque del miedo, porque el verdadero amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo del mundo. Eso sí lo hace el amor de Dios. Y aquí nos recuerda que vamos a vivir en miedo. ¿Qué más? No, yo estoy pensando solamente en un versículo del Nuevo Testamento que es el contrario, ¿cierto? Quien me busca, yo me encuentra. Ajá. Y donde yo bato la puerta, o quien bate mi puerta, yo lo abro. Entonces, Mateo, realmente, sí, cuando él dice, el que quiera abrir la puerta, yo toco, si vienes a mí y tocas la puerta, yo la voy a abrir y cenaré contigo. No recuerdo con claridad, pero sí. Eso es realmente eso es el contrario. Es contradictorio allí, pero antes de ese pasaje, Eso es como cuando si buscamos, Sí. Él está. Si no buscamos, esa es la consecuencia. sí, Entonces es como el Nuevo Testamento nos da el camino positivo en ese caso, y aquí lo tenemos, aquí es pesado. y que es negativo. Cuando no lo buscamos. Sí. Cuando no lo buscamos. podríamos mirar el ejemplo del rey Saúl. ¿Cómo fue desechado por Dios cuando él desobedeció la orden de Dios que era acabar con todo el pueblo y él se quedó con el ganado más gordo y el rey no lo mató, le perdonó la vida? Él fue destituido de su reino. Pues sí hay consecuencias. Cuando Dios, por ejemplo, uno está cometiendo errores y Dios lo llama a uno a corregirlos y uno no los acepta, uno cree que está uno siempre en lo que uno, en el bien lo está haciendo uno, y Dios le pone esa señal de que ese no es el camino correcto. Ahí es donde no están los consejos, no acepta uno el consejo. Y que termina viendo que una vez uno termina en ese mismo error y como que ya estás ahí perdido, ya cometiste sí, una parte financiera o un matrimonio que se separa. El refrán es, no acepta consejos, no llega bien.
Muy bien. Ya he recibido muchas cosas. Gracias. ¿No? ¿Algo más? ¿Algo más ven en ese pasaje? ¿Algo más para pasar a la siguiente? ¿Ven algo más allí? A mí me inquieta el versículo 29, cuando dice, por cuánto aborrecieron el conocimiento. Cuando nosotros leímos el capítulo 1, decía, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, es el principio del conocimiento. Es decir, es aborrecer el conocimiento de Dios, ¿no? Cuando aborrezco el conocimiento, vienen todo este tipo de tragedias a la vida de uno. Y yo digo que acá al principio también nosotros cuando dice, yo también me reiré de la calamidad de ustedes, hasta se escucha como fuerte, ¿no? O sea, Sí. Me reiré y me burlaré de la calamidad de Dios, no sé, pero ¿por qué? Uno no se imagina un Dios así. No. Yo recuerdo un día, una persona, estaba yo con Angélica y estábamos enseñando, llevando algo de la palabra, y esta persona, Angélica, le mostró, ella todo amor, pero esa persona no veía como al temor de Dios, como que Dios sí, hay ira de Dios. Es de orden. Exactamente, y uno piensa, sí, que Dios se burle de ti, de la persona que no tiene temor. Ahorita estaba recordando un versículo, por eso está en Isaías, capítulo 55:6, pues está, dicen, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámelo mientras esté cercano. Y acá también pues habla que Isaías, que habla sobre que el malvado abandone su camino, pero da como, pues se me viene a la cabeza pensando en que busquemos al Señor mientras. Y referente a esto también, a veces uno que dice que uno es cristiano, ¿cierto? Y uno viene y le reclama a alguien, y que tú eres cristiana, también consideran de que uno tiene que ser bueno, paciente, o sea, uno no puede señalar algo que está mal hecho porque uno es cristiano. Así te señalan así. Gracias. Ahora, por eso es importante escuchar el consejo de Dios, porque escuchando el consejo podemos saber cómo podemos aplicarlo a esta vida. ¿Cuáles son los beneficios del temor del Señor? Aquí si alguno me ayuda, cada uno, y ya conocemos la dinámica. El capítulo 3, versículos 7 al 8. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, Medicina y refrigerio. es medicina y refrigerio. ¿Eso qué significa, Jolie? Que sana y refresca. En medio de la tormenta es un alivio. Él sana. El temor del Señor, uno de sus beneficios es sanidad. Él sana. Gracias, Jolie. Y da alivio. Muy bien, 10:27. El temor al Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Parece cuando tenemos temor a Dios, tenemos más años de vida. Pero no sé si es esto o si es la calidad de vida. Yo pienso que es más la calidad de vida. Cuando nosotros tenemos temor del Señor, a pesar, vivimos con paz, con tranquilidad, confiamos en que el Señor. Pero también yo creo que hay algo de la prolongación de la vida, pero bajo la voluntad de Él, Sí. no bajo su soberanía. Y eso es uno de los versículos que uno no puede decir, bueno, yo voy a temer al Señor para tener una vida larga. Así no es. funciona. Así es. Es decir, tú no puedes utilizar ese consejo para eso que está diciendo Jolie. Para tener la promesa. Angélica, ajá. Así es. Porque no es una promesa, sino un consejo. Capítulo 14, 26-27. En el temor del Señor es confianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. ¿Qué quiere decir eso, Adri? Que cuando tenemos una relación más profunda con el Señor, en ese temor podemos tener la confianza de que en el Señor podemos descansar, en que vamos a actuar de buena manera, que vamos a tener una consecuencia pues, que nos marque. Gracias. Proverbios 15:16. Dice, mejor es lo poco con el temor del Señor que grande tesoro y tribulación con él. Turbación.
turbación con él. Pues esto quiere decir, a veces cuando queremos tener mucho, somos codiciosos y a costa de lo que sea queremos conseguir eso mucho y no estamos teniendo temor del Señor porque eso nos trae a hacer cosas indebidas. Entonces vivimos en turbación, en tribulación, porque al hacerlo mal obviamente no te trae seguridad. Lo contrario, que tú tienes poco, pero tienes la paz del Señor, pues vives en armonía con lo que tienes y confiado de que el Señor siempre te va a proveer, porque su palabra dice que siempre te dará de qué comer, de qué vestir, no te tienes que preocupar por eso. Y hay personas que la avaricia hace que no le tenga el temor a Dios. No tienes temor del Señor. Como que por medio de la maldad. La maldad y la avaricia. Cosas. La corrupción, ¿no? Eso lo vemos mucho en nuestro país, que a veces se consigue cosas por medio de recursos inapropiados. 15:33. ¿Quieres leerlo? El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Ay, qué lindo es. Instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Bueno, si asumimos, pues como dijimos al principio, que lo que se nos dice en Proverbios es sabiduría, y aquí estamos procurando inculcarnos el temor del Señor, pues básicamente eso es como un algoritmo, o en matemáticas se le llama si esto, un condicional. Si hago esto, pasa esto, ¿cierto? En las tablas de verdad. Entonces sería... Me acordé de matemática 4. Está muy bien. Si tengo temor de Dios, se inculcará en mí, o se activará la llama de la sabiduría. Así es como lo veo. Ok, y antes de la gloria está la humildad. ¿Qué significa eso? Perdón, es reconocer que el temor del Señor no es la sabiduría, pero no porque nosotros seamos sabios, sino porque necesitamos más de Él. O sea, es reconocer que no soy yo, sino el Señor a través de mí. Gracias. ¿Querías decir algo más? No, es eso. Sí, será que la humildad es, pues como pregunta, la humildad es camino a la gloria. Pues por ahí dicen que el único camino para subir es bajar. Y yo le da ahorita el hecho de la humildad, reconociendo que realmente si somos sabios no es por nosotros, es porque el Espíritu Santo que está en nosotros es el que hace por medio de su palabra que podamos practicar en esta vida la sabiduría, podamos vivir la sabiduría que nos enseña la palabra de Dios. El 19:23. Para nuestros ingresos, es que va a tener tranquilidad, paz espiritual. ¿Sabes? En verdad uno piensa para dormir satisfecho, ¿no? Uno está escuchando tanta gente que tiene problemas de insomnio, problemas y saber que el temor del Señor te hace dormir satisfecho. Cuando uno hace algo malo, no conoce. Conclusión, el temor de Dios es reconocer a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Para que involucremos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Como dice Proverbios 3, del 5 al 6, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Es reconocer a Dios en cada aspecto de mi vida diariamente. Es involucrarlo a Él. Es anhelar, es desearlo a Él. En cambio, el necio no involucra a Dios en su vida. Y lo vamos a ver en la última clase. El necio no se deja orientar por Dios. El necio no tiene temor de Dios.
Y yo quisiera que podamos terminar. ¿Qué nos dice hoy estos consejos, estos dichos que hoy pudimos meditar en el temor del Señor a nuestras vidas? ¿Qué nos llevamos hoy? Debemos de confiar más en el Señor. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra persona? Posar en Él. Está en comunicación con Él para saber cuáles son los caminos que Él dirige. Y ponerlo encima de mi entendimiento. Sí. ¿Qué más? Aprender su palabra para saber cuál es la verdad que debemos seguir. Dejarnos instruir por Él, dejarnos llevar, tener confianza. Si es que otra persona quiere que el Señor... Quiero decir 3 ideas resumidas. La primera, ahora que mencionamos el tema de la sabiduría, sí, que hablabas de que la sabiduría es otorgada. Entonces yo me acordaba de hecho eso lo dice creo que la carta a los Corintios, Pablo se lo dice a los Corintios, la sabiduría es algo que pues la inteligencia del hombre es limitada, llega hasta un punto. Si usted quiere tener sabiduría, pídala, que Dios es quien la otorga. Y entonces llego yo y me acuerdo de que Salomón por allá en Crónicas pidió sabiduría, le tocó pedirla, no viene pues como preinstalada. Ahora, yo veo que a Salomón se le otorgó sabiduría y también porque Salomón de cierta manera, pues, uno puede decir que tenía temor de Dios, ¿no? Bueno, otro caso es, acá al principio veíamos el tema de que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación de Dios. Acá nos decía que cuando creemos que lo malo es bueno, lo bueno es malo. A mí me ha pasado mucho, sobre todo yo fui consumidor de drogas, yo dejé las drogas gracias a la palabra del Señor. Y a mí me pasa muy constantemente que nos dicen, bueno, para dejar las drogas hay que dejar todos los hábitos anteriores, lo que ves, dónde estás, con quién estás y lo que escuchas también. Bueno, yo respeto mucho a las personas que gustan de cierto tipo de música. Yo pues elegí, elección personal, decidí no escuchar más reggaetón, pero personal, no voy a criticar, pues decidí no escuchar más reggaetón porque encontraba en sus letras alusión a las drogas, alusión a muchas cosas que ya no me representan, ¿cierto? Recuerdo yo que cuando le comentaba esto a un compañero me decía, no es para tanto. Y yo pues, no discutí con él, ya eso se quedó ahí, pero en mi mente se quedó como que no es para tanto. Obvio sí es para tanto, pero es eso, es como que el mundo ve lo malo como bueno y no pasa nada, y no es para tanto. Y si vos te atreves a cuestionar eso, pues sos un exagerado. Bueno, no, la termino ahí. Muchas gracias. Gracias por tu testimonio. No sé si hay alguien más, si no terminamos en oración. Bueno, aquí lo que nosotros vemos es como el camino paso a paso para poder lograr primero que todo conocer a Dios. Conocer a Dios, teniendo en cuenta, la sabiduría viene de lo alto, o sea, la sabiduría es algo que solamente Dios puede poner en nuestros corazones. Entonces esto nos da como el punto de partida, a que primero conozcámoslo por medio de su palabra. Cuando lo conocemos que verdaderamente nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Cuando conocemos eso, también conocemos que es un Dios justo, que va a dictar juicio si nosotros nos apartamos de Él. También cuando lo conocemos y conocemos a ese Dios justo, nos damos cuenta que también hay unos beneficios por tener temor de Dios y ser obedientes a Él. Y también nos damos cuenta, nos muestra por este camino el fin de todas aquellas personas que viven una vida realmente teniéndolo a Él. Entonces, la invitación que yo veo
aquí en esta casi que una ruta que vemos hoy, es precisamente eso, es estar con los ojos muy abiertos y el corazón muy dispuesto a poner nuestra vida frente a frente a la palabra de Dios, que es su voluntad, y poder decir, realmente la vida que yo estoy viviendo en este momento es una vida de alguien que teme a Dios, o hay aspectos en mi vida que definitivamente, cuando lo veo a través de su voluntad, tengo que dejar, o tengo que soltar, o definitivamente tengo que desechar. Porque si todos aquí queremos verdaderamente vivir una vida que honre a Dios y que vaya por las consecuencias de acercarse a Él con un corazón limpio y temeroso de Dios, es algo que nosotros tenemos que hacer día tras día. Estar atentos, no solamente el vivir por vivir lo que venga cada día, sino estar apercibidos de que Dios de nosotros también demanda algo, demanda esa obediencia, demanda ese temor, demanda esa búsqueda, pero sobre todo demanda una rendición de nuestro corazón, según su palabra. Eso es. Gracias. Bueno, ¿alguien que pueda orar? ¿Alguien puede orar? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra es viva y eficaz. Gracias por lo que has sembrado esta noche en el corazón de cada uno de los que escuchamos, Señor, este tiempo. Y ayúdanos, Señor, a crecer, confiados en que tú tienes unos buenos planes, Señor, para nosotros, en que tú estás dispuesto a acompañarnos en el cambio y a hacer evidente, Señor, tu palabra a través de nosotros. Es necesario, Señor, que tú crezcas en el corazón de cada uno de nosotros, así que te clamamos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Te ponemos el tiempo, Señor, que sigue esta noche de descanso y de fiesta, Señor, delante, para que nos hagas cada vez más dignos de acercarnos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias a aquellas personas que se conectaron. Gracias. La semana entrante estaríamos hablando acerca de la sabiduría, otro de los temas importantes allí. Entonces, bueno, gracias. Hola, niño, ¿cómo estás? Tranquilo.